Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos de regreso con cantidad de cosas. A mí me encanta abril. Me encanta además este tiempo que ya no hace tanto calor y todavía no hace tanto frío, y hoy día está delicioso con la lluvia allá afuera, siempre y cuando usted salió con paraguas, si no, no lo va a pasar tan bien. Y ahora vamos a seguir hablando de actividades relacionadas con el mes del libro y también con lo que va a estar pasando este jueves y este fin de semana, y estamos con Carlos Cuevas, director del Centro Lector de la Corporación Cultural del Lobo Barnechea. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Tenemos muchas cosas que contar, porque hay que decir que el Centro Lector de Lobo Barnechea es de los más antiguos, estables y inquietos del país, y tenemos harto que contar. Partamos por ahí, después hablemos de las actividades. Estábamos conversando fuera de micrófono que Lobo Barnechea es de las comunas más mixtas, yo creo que de todo Chile, ¿no? Porque hay gente que vive allá que tiene muchísimo dinero, y también hay tomas, hay, bueno, por supuesto, clase media también viviendo allá. Es muy diverso, y por lo tanto el Centro Lector tiene un rol súper importante, especialmente para la gente que por muchísimas razones, económicas principalmente o espacio, no puede tener su biblioteca, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay varias barreras que se pueden dar en un espacio como ese. Es una comuna además muy grande desde el punto de vista espacial. A veces es difícil darse cuenta, pero Lobo Barnechea es el 45% de la superficie de la región metropolitana. Y en una comuna donde no viven tantas personas, Santiago son 8 millones de personas alrededor, y en Barnechea hay 150.000, lo que significa que tienes población atomizada, distanciada, y solo un 7% de la superficie es habitable. Por lo tanto, es muy difícil a veces el tránsito hacia ciertos sectores, por ejemplo, el sector más precordillerano, llegar a la población a ese lugar. Son personas que les cuesta un poco acceder a la biblioteca pública. Y desde ahí es donde uno tiene que construir, en el fondo, herramientas, canales de comunicación para sacar la biblioteca en el fondo de ahí. Claro. Además, está ubicado justo en el pueblito, y el pueblito, que es el grupo poblacional primario de la comuna, ahí partió en el fondo de la comuna, está justo en la avenida Lobo Barnechea, que es la calle más antigua de la comuna, ¿no? Que tiene mucha vida además, ¿no? Entonces nosotros notamos cuánto aprovechan en el fondo la biblioteca pública justo el sector que más lo necesita. Todo lo que es el sector pueblo, el sector del Cerro 18 también, está todo lo que son la ermita, con todo lo que eran campamentos que se fueron en el fondo poblando ahora, y también son parte de nuestros clientes habituales. Sí. Sin dejar de lado además todo el sector que podríamos decir que es más acomodado, pero que igualmente necesita y demanda también una buena biblioteca pública. Eso a veces uno no se da cuenta, pero es real también. Por supuesto. Y a todos tenemos que darles el mismo tipo de servicio, con la misma calidad, y pasa por ahí también gran parte de nuestro trabajo. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba en la experiencia y el tremendo rol que han tenido para aunar las comunidades, las bibliotecas en Medellín. Fueron uno de los elementos que usaron, ¿cierto?, para transformar la ciudad, hacerla más segura, hacerla más comunitaria. Y me acuerdo de haber tenido la posibilidad de visitar varias de estas bibliotecas abiertas, se llaman. Claro. Y me imagino que lo que pasa en donde están ustedes es similar, lo Barnechea, en términos de que la biblioteca no solo es un lugar para ir a buscar libros. Claro. No, y es un lugar donde se encuentra la comunidad también. De hecho, en alguna oportunidad, hablando con Dideco de Lobo Barnechea, nos dijeron que en las encuestas era claro que el edificio que tenía de todos los servicios municipales, considerando en el fondo la biblioteca pública como parte de los servicios municipales, era el más transversal de todos, porque efectivamente en la biblioteca se juntan todos los tipos de público y comparten en las mismas instancias, a veces en los clubes de lectura, en los talleres que nosotros realizamos. Es un lugar bien especial. La gente cuida mucho su biblioteca además, o sea, se nota que la quieren harto. Y por ahí no es tan fácil muchas veces que la gente se junte cuando provienen en el fondo de sectores tan disímiles, pero de alguna forma la lectura hace que la gente se une y valora el espacio también. El hecho de que sea público, que sea gratuito, que sea igual para todos, hace que tengan una relación más sana también con el servicio. Sin duda, ¿no? Y además estoy pensando en Lobo Barnechea como un súper buen ejemplo de cómo esta mixtura puede ser de alguna manera
armonizada, esa es la palabra que estoy buscando, a partir de experiencias comunitarias, y acá en Radio Unidad creemos que en la literatura, el arte, en sus distintas dimensiones, teatro, música, etcétera, pueden ser lugares donde nos encontramos a pesar y con nuestras diferencias, ¿no? Así es. Y es muy bonito. Ahora, hablemos también de los clubes de lectura que organizan. Yo soy muy, muy fan de los clubes de lectura y creo que ahí se arma una comunidad diversa de la que todos aprendemos. Sí, de hecho, bueno, tenemos en este momento 3 clubes de lectura funcionando en el Centro Lector. Nosotros los utilizamos de acuerdo a grupos etarios, ¿no? Tenemos un club de lectura para niños en la sala infantil donde tenemos 2 grupos distintos. También los diferenciamos por edad porque el avance lectoescritor es notable entre ciertas edades. Uno para jóvenes también y otro para adultos. El de adultos es el más antiguo que tenemos. Ese son las tertulias literarias. Todos los miércoles en la tarde se juntan, hace ya por lo menos 20 años. Sí, hay algunas participantes del club que ya tienen bastante edad y sin embargo van todas las semanas. Funcionan ininterrumpidamente durante todo el año. Creo que el único mes donde no hay tertulia es en las vacaciones, ¿no? Enero, febrero, pero el resto del año funciona súper bien. Y se da en el fondo una dinámica en la cual uno tiene que ir aprendiendo, en el fondo el club tiene que irse desarrollando de acuerdo a los gustos y los intereses también de quienes lo componen. O sea, uno no puede imponer tanto una temática en específico, sino tiene que aprender a leer también a los integrantes y ellos también tienen que tener una voz ahí, que es lo que quieren leer. Y eso es bien particular, ¿ya? Con los jóvenes también. Los jóvenes son los más difíciles igual, los que más tienden a desertar si es que no el profesor del club no conecta bien con ellos, si es que no los escucha. Y yo diría que históricamente siempre lo más difícil es el club de lectura de los jóvenes. Mira. Más que el de los niños. Sí, no, yo creo que también hay una cosa muy exigente en la juventud. Sí. Pero lo que a mí me parece impresionante es que en los últimos años la industria editorial ha sido sostenida por los jóvenes, especialmente por las jóvenes. Sí, y de hecho en el área juvenil de la biblioteca nosotros tenemos una sala juvenil. La mayoría de las lectoras son lectoras, mujeres. Eso pasa a nivel mundial, o sea, es como las mujeres estamos comprando más libros, estamos leyendo más. Eso es real. Eso es súper real. Ahora, en mi experiencia, los clubes de lectura, y de hecho a nivel mundial, pero también en mi experiencia, han sido lugares de hacer comunidad con lo distinto y los libros como una excusa para vernos, ¿no? O sea, es como todos leemos lo mismo, pero cada uno va a percibir distintas cosas. Sí, y de hecho yo creo que eso también le pasa mucho a la biblioteca, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la sala juvenil, efectivamente la lectura convoca a los jóvenes, pero también es bien importante que el espacio al cual ellos van sientan que es un espacio que pueden habitar y que es de ellos, ¿no? Nosotros complementamos también el espacio de lectura con, por ejemplo, juegos de mesa. Tenemos un sector de ludoteca con juegos de mesa que funciona todo el año también, de libre acceso, y una colección importante de cómic también en el acceso en la misma sala. Y uno ve cómo empiezan a integrarse los grupos. Primero llegan, por ejemplo, solo interesados en los juegos de mesa, otros llegan por los cómics, y muchas mujeres jóvenes llegan por las sagas que leen y las novelas que están leyendo, y de repente empiezan a interactuar entre grupos. Y es súper interesante porque se empiezan a autorregular entre ellos. El comportamiento, de hecho, es mucho más civilizado de lo que uno podría creer. Es importante no intervenir tanto tampoco en los espacios de los jóvenes. Hemos notado que no les gustan cuando los supervisan mucho. Sí. Les carga, de hecho. Entonces la persona que está a cargo de la sala tiene que tener esa habilidad de mantener una distancia, intervenir solo cuando es necesario, marcar la diferencia que no es su amigo, sino que es la persona que está a cargo de la biblioteca, porque también aprenden un poco a cómo comportarse en un espacio público, ¿no? Y en un espacio público que aprecian, ¿no? Yo creo que es súper importante lo que tú decías antes, Carlos, respecto a que la biblioteca es considerada un espacio público muy valorado, porque es propio, o sea, esto es nuestro, por lo tanto tenemos que cuidarlo. Tal cual, es su sala, su espacio. Hay varias actividades donde nosotros tratamos de fomentar eso también. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un voluntariado cuento a cuento, ¿ya? Y son 99% mujeres también. Hay un hombre de un grupo de 30. Vamos por él, felicitaciones. Le mandamos saludos. Sí, y estupendo ese cuento a cuento, muy comprometido. Ese voluntariado también tiene más de 20 años funcionando, ¿ya? Y de verdad son personas que entregan su tiempo gratuitamente al fomento lector y le tienen un cariño infinito al centro lector.
es el voluntariado cuentacuentos del Centro Lector. Y se juntan ahí, conversan, aprenden juntas, ¿no? Comparten mucho sobre los libros que les interesa, se nota y lo habitan. O sea, yo creo que eso es súper importante de la biblioteca pública, claro, ¿no? Que se habite, que se aproveche. Y la biblioteca se tiene que adaptar también a eso. Ya no existe o sea, puede existir, pero por lo menos las bibliotecas públicas no tienden a ser tan silenciosas. Sí, eso fue. Exacto. Eso ya fue. O sea, los niños hacen ruido, los jóvenes también. Puedes tener algún espacio donde la gente que quiera leer un poquito más tranquila pueda tener un acceso, claro, si es que la arquitectura del edificio te lo permite. Claro, sala silenciosa, por ejemplo. Claro, si es que es posible. Tampoco todas las bibliotecas pueden acceder a eso, pero en lo concreto yo creo que es importante que la gente se sienta tranquila cuando está ahí. Por supuesto. Y que conozca a su vecino. Y segura, y que pueda hacer comunidad. Me encanta todo lo que nos cuentas, Carlos, porque en este momento preciso de la historia de nuestro país, yo no creo que se ha valorado lo suficiente el cruce entre comunidad a través de la cultura y seguridad. Está probado en muchísimos países del mundo y en muchas comunidades que mientras tú le das más espacio a la gente para que se reúna en torno a la cultura, ellos mismos se preocupan de que ese sector sea más seguro, la construcción de comunidad también, hipervigila ellos mismos, ¿no? Tal cual. O sea, efectivamente es la misma comunidad la que da seguridad desde el momento en que se sienten parte del espacio. Es como una extensión de su casa también, ¿no? En la medida en que es más ajeno, probablemente esas mismas personas no cuiden el espacio y es muy fácil que en un momento de frustración también pasen para el otro lado. O sea, yo creo que es importante. Y además desconocen. Exacto. Claro, o sea, en cambio yo voy, mi abuelita me llevó, o mi tío, y de verdad, habiendo sido una niña y adolescente muy usuaria de bibliotecas públicas, que hoy día pienso así como, ¿cómo leía tanto si no había biblioteca en mi casa? Y eso tiene que ver con esos espacios, ¿no? Que son muy posibles. Y ahora me está acordando muy bien de la experiencia de biblioteca con las fechitas de regreso y no sé qué, que hoy día hay sistemas computacionales para todo eso. Pero cuando se notaba ahí. Igual hay que poner un papelito para que la gente se acuerde cuándo devolverlo. Sí, bueno. Ese es el tema. Nosotros todavía lo mantenemos, por lo menos el recordatorio. Ahora, ustedes han estado celebrando todo el mes y recién el pasado fin de semana, este sábado y domingo, tuvieron su 5ª versión del Carnaval del Cómic. Cuéntanos cómo estuvo eso. Estuvo fantástico, la verdad. Nos fue súper bien. ¿Trabajaste sábado y domingo? Sí, trabajamos sábado y domingo el equipo. Sí, es que es el evento más grande que nosotros tenemos como biblioteca, ¿no? Aunque no es un evento solo de la biblioteca, es la Corporación Cultural entera la que tiene que trabajar. Porque básicamente, imagínate lo que significa sacar adelante una feria de cómic donde tienes de todo. Llegaron, mira, todavía no tengo los números oficiales, pero anda cerca de los 5.000 personas ese fin de semana. Un montón de gente. Claro, un montón de gente, y la preocupación de la corporación en el fondo es complementar el divertimento, pasarlo bien, que sea un carnaval como tal, con contenido cultural. En este caso, por ejemplo, cada año, de a poquito, al principio era una feria de cómic y era un popurrí de cosas. Sacarlo adelante para aprender cómo hacerlo. Y ahora hemos ido optando por tener una temática anual. Este año fue la época dorada del cómic chileno. Y nos centramos en 3 publicaciones que consideramos que eran las más icónicas: Barrabases, Mampato, el Dr. Mortis. Y en base a eso construimos en el fondo el contenido en torno al carnaval. Y por eso tuvimos un radioteatro del Dr. Mortis adaptado. Tuvimos en el fondo... por ejemplo, desde el punto de vista de Mampato, teníamos información en torno a Mampato, las publicaciones, para que la gente pudiera acceder, ¿no? Todo niño necesita conocer a Ogú. Sí. Encuentro, es un derecho. Se lo deberíamos pasar al calcetín con Rombosman. Todo niño tiene derecho a conocer a Ogú. Es fabuloso. Y de verdad nos fue súper bien, súper bien. Y eso también lo complementamos con algunos actos musicales de la Orquesta Juvenil de Los Barnechea, que adaptaron música de Pokémon para la inauguración, y cerraron la feria con una adaptación sinfónica de la música de Dragon Ball. ¡Qué maravilla! Sí, me encanta. Además lo tienen que haber pasado chancho. Eran como unos rockstars que terminaron y la gente aplaudía. Yo creo que... Muy bien. No, estaban felices. Eso generó mucha alegría en general. Y complementado con una serie de talleres que se dan en torno al cómic, porque para nosotros el cómic es algo que nos ha funcionado a lo largo del tiempo, sobre todo en la biblioteca, para conectar con la juventud. Sí. Y además porque es bueno que esa juventud sepa que en Chile el cómic no partió con el anime, no partió hace 20 años. Justamente. Nosotros lo sabemos porque tenemos a Gonzalo Martínez de Manelista, que viene cada 15 días. Hicimos el recorrido por la historia del cómic chileno y nos detuvimos en esas publicaciones, efectivamente. Y claro, también me parece que es importante que la gente más joven sepa que acá se ha creado cómic de nivel mundial. Tal cual. Porque a mí me encanta lo que hace Visuales porque siento que es la primera editorial que partió derechamente con con manga.
Perdón. Y claro, les ha ido increíble. A mí me sorprendió, bueno, y de hecho que muchos de esos autores están publicando con Planeta hoy día, con Penguin, con editoriales más grandes, da cuenta de, pero me acuerdo haber visto en algunas ferias del libro así como filas larguísimas para que firmara algunos de los autores o autoras, son sobre todo mujeres también, de cómic. Es muy, muy bonito lo que está pasando ahí. No, súper bonito. De hecho, hemos pensado y discutido sobre qué va a ser la temática del próximo año, y uno de los temas que estamos barajando tiene que ver con este boom también de autoras, que es tan importante también en la actualidad, y que antes sí existía, solo que no era tan visible. Sí. Y es algo que también estamos pensando cómo también rescatarlo, porque a veces uno se queda solamente con los titulares de lo que te van contando y pareciera que es constituido por puros hombres, pero no es tan así. No, de hoy día especialmente. Claro, o sea, uno piensa también, por ejemplo, en lo que pasó con Editorial Zigzag en su momento, en los principios, y claro, quien era la directora de Zigzag de la parte era una mujer también, y eso también es relevante. De hecho, por ejemplo, nosotros este año tuvimos una jornada profesional apuntada también a profesores que necesitan herramientas para adaptar el cómic en el fondo, en el entorno del aula. Y parte de lo que se conversó al principio de la jornada era esta situación de cómo nace el cómic chileno cuando empieza a transformarse con todas sus letras en un cómic, cuando antes de eso es algo que es parecido, ¿no? Claro, es que son caricaturas. Son caricaturas, claro, como algo que pasaba en todo el mundo. Entonces Chile nunca ha estado ajeno a eso. O sea, no, y tuvo una época dorada como son la que están celebrando ustedes. Bueno, igual le invito a ti y a tu equipo que puedan ver la conversación que tuvimos con Gonzalo Martínez sobre eso, que además es uno de los maestros del cómic en nuestro país. Sí. Oye, se me va el tiempo, Carlos, pero hablemos de lo que va a estar pasando el 23 de abril. El 23 de abril vamos a tener la Maratón Cuentacuentos, que es el Día del Libro. Vamos a celebrar el Día del Libro con una maratón. Durante todo el día vamos a contar cuentos en el Centro Lector. Partimos muy temprano, a las 10 de la mañana, con cuentacuentos para guaguitas en la guaguateca del Centro Lector, y ya cerca de las 11 de la mañana salimos al pequeño anfiteatro que tenemos afuera, una explanada, donde empezamos con cuentacuentos primero para niños. Vamos a tener gente del voluntariado cuentacuentos, también cuentacuentos invitados como Nico Toro, ¿no? Y luego en la tarde, llegado al mediodía, tenemos un espacio de micrófono abierto donde quien quiera puede ir y contar un cuento. Está toda la comunidad invitada ese día. Y luego ya más llegado a la tarde llega el voluntariado junto con los ensambles de cuerda y de viento a hacer adaptaciones musicales de cuentos, terminando ya en la tarde, tipo 6 de la tarde, con la Matrioska, que ya ahí lo que tiene es una propuesta más de cuentos para adultos. Sí, ahí está el Andrés Monterio y la Nico Castillo, gente que queremos mucho en este programa, son unos fabulosos. Sí, son secos. Además, el Andrés ha cantado cantidad de premios, está en la cima. No, el hombre sabe. Y de hecho estuvo en la Nico es una seca. Sí, no es primera vez, en la versión anterior porque esta es la segunda versión de la maratón, ellos también estuvieron y cerraron. En esta oportunidad van a estar, y después vamos a cerrar con la Escuela de Payadores de la Barnechea. ¡Ay, qué buena! Sí, además me encanta el cruce. Sí, súper bueno. Así que quien quiera está súper invitado, es completamente gratuito, abierto a la comunidad. A la hora que lleguen va a estar pasando algo. Exacto, todo el día. Creo que vamos a terminar tipo 8:30, yo creo, espero. Si es que no más tarde. No, ves, ya hace frío. Sí, hace frío. Bueno, entonces, como ven, ahí en Lo Barnechea está pasando de todo, especialmente en su centro lector. Este 23, entonces, de muy temprano, ¿qué es tan temprano, muy temprano? Desde las 10 de la mañana. Ya, no es tan temprano. Bueno, a la misma hora que estamos nosotros. Así que, sí. Desde las 10 de la mañana hasta las 8, más o menos, van a estar pasando cosas, música, cuentacuentos de distintas edades para distintos públicos. Y van a estar cerrando nuestros queridísimos Andrés y Nicole de la Matrioska, que son unos genios totales. Si usted no lo ha visto cortar cuentos, se ha perdido una experiencia. Y esto, por supuesto, está abierto a toda la comunidad, no solamente Lo Barnechea. De los que quieran llegar, lleguen, lo van a pasar muy bien. Favor. Muchas gracias, Carlos, por venir. Gracias a ti. Hemos conversado con Carlos Cuevas, director del Centro Lector de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Agéndense entonces con esta tremenda cantidad de actividades y vayan a darle una vuelta a su Centro Lector. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de teatro, de la nueva versión de La Casa de Bernarda Alba, protagonizada por Claudia Girolamo, quien va a estar acá sentada conversando con nosotros. Ya regresamos.